Dios te bendiga, te habla el pastor Alain Baeza y quiero compartir contigo una porción de la palabra de Dios. Te invito a que te suscribas y que des like a este video, lo compartas para que la bendición llegue a otras vidas. Quiero enseñarte hoy las evidencias que revelan a los verdaderos cristianos de los falsos. Porque un líder en el pueblo de Dios tiene que estar capacitado de poder tener la capacidad, estar capacitado de poder diferenciar a un verdadero cristiano y a uno falso. Porque bien duro es tomar a un falso como verdadero y pasarte toda la vida engañado. Es como ese caso de la persona que tiene un objeto que piensa que es de mucho valor y cuando tiene la necesidad va a empeñarlo, y a la hora de empeñarlo es que el profesional que le va a recibir el objeto le dice: esto es falso, esto no sirve, esto es una cosa común. Y la persona que guardó ese objeto, ya sea un anillo, una cadena, pensando que era de oro, le dicen: no, esto no es oro, esto es latón. Y a esa hora, en medio de la necesidad, no pudo suplir su necesidad por estar guardando algo que no valía la pena. Y de la misma manera, los líderes en la casa de Dios tienen que saber determinar quiénes son los falsos y los verdaderos. No sea que estés empeñando tu tiempo y gastándote en una persona que sea falsa y no verdadera en el cuerpo de Cristo. Bueno, es un poquitico complicado esto que yo te estoy diciendo, porque no tenemos que amar a todos por igual, y creo que Dios nos manda amar hasta a los enemigos, pero tampoco podemos entregarle la vida a una persona que no sea oveja. Porque bien claro, el Señor usa esta alegoría, ¿no? Para hablar de su rebaño como ovejas. Y en un rebaño todos tienen que ser ovejas. Amén. Todos tienen que ser ovejas para que sean pastoreados, para que el esfuerzo tuyo, líder, para que el esfuerzo tuyo, ministro, sea no solo recompensado, sino que veas el fruto de ese esfuerzo. Por lo tanto, hay que aprender a reconocer los que son verdaderos y los que son falsos. Porque los verdaderos van a recibir un trato, pero los falsos también necesitan recibir otro trato. Repito, no es cuestión de amor. Dios nos manda a amar hasta los enemigos. Pero en el trabajo, en la casa de Dios, se requiere que a los falsos se les ubique. Se les ubique. Porque va y un falso se arrepiente y viene a ser verdadero, porque para Dios no hay nada imposible. Amén. Pero si el falso no se le hace entender su condición, sigue pensando que es oro siendo latón. Entonces, pasaría como ese pasaje en la carta de las 7 iglesias en el Apocalipsis, que le dice: tú tienes nombre de que vive, pero estás muerto. Y es el Señor diciéndoselo a una de las 7 iglesias. Y parecería ese el trato que hay que darle a los que son falsos, a los que están muertos, hacerles entender
para que compren oro de Dios, para que busquen a Dios y entonces reciban vida eterna juntamente con Cristo. Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30. Mira qué interesante esta parábola. Le refirió otra parábola diciendo, aquí está el Señor ejerciendo el poder de la enseñanza. Y les dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿Qué sembró Dios en su campo? Buena semilla. Toda la palabra de Dios es útil. Buena semilla, semilla escogida, semilla de bendición. Pero mientras dormían los hombres, vino, ¿quién vino? Su enemigo, y sembró cizaña entre el trigo. La buena semilla que había sido sembrada era trigo, semilla, planta que da fruto a su tiempo. O sea que Dios te sembró en Cristo y al tiempo del Señor tú debes de dar frutos por el Espíritu. Amén. Tú eres buena semilla. Aleluya. Amén. Pero entre las buenas semillas, entre el trigo, vino el enemigo, vino el diablo y sembró cizaña entre el trigo. Gente que no es sembrada por Dios, sino que es añadida por Satanás. Y esto está hablando del campo de Dios. Aquí no está hablando del campo de... no, estamos hablando del campo de Dios. La iglesia es el campo de Dios. Y mira lo que el Señor está diciendo. En la iglesia viene el enemigo y añade gente que no es trigo, que no va a dar fruto, sino que es cizaña, gente mala. Y viene el enemigo, lo siembra y se va. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Los dos estaban ahí presentes. En la iglesia está presente los cristianos, los que son salvos, los que son oro y los que son latón, los que son falsos, los verdaderos y los falsos. La diferencia está en los frutos. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? ¿Cómo sucedió esto? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Y mira la voluntad de Dios aquí. Dios no ha dado permiso a los ángeles para separar el trigo de la cizaña, sino que Dios en su voluntad permite que crezcan juntos para cuidar el trigo. Y esto me explica entonces por qué dos estarán durmiendo en una cama y el uno será tomado y el otro será dejado. Porque si Dios permite que los ángeles arranquen la cizaña, entonces a muchos que son trigo les va a doler, a muchos verdaderos les va a doler la pérdida del falso. Por eso es que Dios permite a veces esa cohabitación entre los verdaderos y los falsos. Bendito sea el Señor. Y no es por cuidar a los falsos, es por cuidar al verdadero. Bendito sea Dios Todopoderoso.
No lo arranques la cizaña. No sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella al trigo, dañes también al trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, hasta el día en que el Señor venga. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Una separación de gentes para la tribulación y otra separación de la iglesia para las bodas. Bendito sea el Señor. La situación presente que sufre la iglesia al cohabitar con la cizaña no es un misterio para ninguna persona. ¿Por qué? Porque esa cohabitación sí produce problemas, sí los produce. Y usted ve ahí a esas personas que incitan a unos al pecado, que son rebeldes, que son contestones, que son cabezones, que no se rinden, que son falta de respeto, que los ves creando problemas y problemas y problemas, y tú dices: Dios mío, ¿hasta cuándo esta gente no va a cambiar? Es que no van a cambiar porque no son verdaderos, son falsos. No los sembró el Padre, sino que los sembró Satanás. Y tenemos que entrar en razón, saber de que esta situación presente que sufre la iglesia, porque dice: bueno, pero si es cristiano, si ellos son cristianos, mira, ¿por qué tienen a esta persona que hace esto y esto y esto y esto? Porque está cohabitando el trigo con la cizaña. Está la cizaña ahí que no la sembró Dios. Lo que Dios dice: no la voy a arrancar por cuidar al trigo. Porque aunque esto es una alegoría, es una parábola que está comparando el trigo con las personas sembradas por Dios, los que son salvos. Tenemos que darnos cuenta de que hay sentimientos que se funden. Hay lazos que se hacen. Tenemos hasta verdaderos casados con falsos, o grandes amistades. Y Dios, protegiendo a su iglesia, permite que esto suceda. Pero al Dios permitir esta cohabitación, Dios manifiesta los que son aprobados. En medio de esta cohabitación, el trigo y la cizaña creciendo juntos, Dios manifiesta los que son aprobados. Por lo tanto, los sucesos dolorosos van a resultar necesarios dentro de la iglesia. Van a resultar necesarios. Por ejemplo, todos tenemos el mismo mandamiento de amar a los que nos ofenden, a los enemigos, a los que nos maldicen, ¿verdad que sí, verdad? Y Dios manda a perdonar a todos, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Entonces, nadie está justificado para no perdonar, sino que se nos ha mandado a perdonar. Por lo tanto, cuando a ti te hacen algo malo, ¿cuál es tu deber? Trigo, ¿cuál es tu deber? Perdonar. Y cuando tú tropiezas, fallas y hieres a alguien, porque no podemos ver la vida cristiana como que nosotros nunca vamos a fallar. No, podemos fallar, amado. Y cuando tú fallas y hieres a una persona, pedir perdón, amén. Pero esa persona
te tiene que perdonar también. No puede irse, me voy de la iglesia porque estos no son cristianos, me hirieron, me dijeron, me hicieron. Y no, esa persona tiene la misma responsabilidad de perdonar que tú tienes cuando a ti te hacen las cosas también. Porque si no entiendes esto, entonces la cizaña como que empieza a matar el trigo. Porque ese es el objetivo de la cizaña, dañar la cosecha. Y tú tienes que enfocarte en que de la misma manera que tú tienes que amar y perdonar, a ti te tienen que amar y perdonar también. Porque tú también vas a hacer algo que a alguien no le va a gustar. Amado, no somos infalibles, solamente Dios es perfecto. Y estos sucesos dolorosos son necesarios en la casa de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que se manifiesten los verdaderos y los falsos, porque el trigo de la cizaña se identifica por el fruto. Por eso hablé en el perdón, pero miremos los frutos del Espíritu Santo, miremos los frutos del creyente, miremos los frutos que son necesarios tener, producir, que nazcan de nosotros, producidos por Dios. Sí tienen que nacer, porque la semilla que Dios puso en ti, esa semilla tiene que dar fruto a su tiempo. ¿Cuál es el fruto? ¿En qué tiempo, mejor dicho, se produce el fruto del perdón? Cuando te lastiman. Porque nadie va a producir el fruto de perdonar hasta que no llegue el momento de hacerlo verdaderamente. Hasta ese momento estamos diciendo, sí, nosotros perdonamos, amamos, pero cuando viene el choque, ahí es cuando tiene que producirse el fruto del Espíritu, el perdón. Y así, amado, el dominio propio, la templanza, el amor, los frutos se tienen que dar en el momento preciso que se da la situación. Como cada árbol tiene su época, su estación para fructificar, así son los dones, los frutos del Espíritu, que en su momento tienen que manifestarse. En el momento que haya que callar, hay una discusión, dominio propio es el fruto que va a glorificar a Dios. Donde tú sujetas tu lengua, sujetas tu temperamento y no estallas, sino que actúas conforme a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. Porque cuando no están estos frutos, te vas a encontrar dentro de la congregación gente que estalla y cristianos peleándose unos con otros, incluso hasta en las reuniones de pastores y líderes. Porque cuando hay una carencia de un fruto, cuando llega el momento de la producción de ese fruto, de la estación de que y está faltante, entonces el desenlace es diferente a como se supone que debe de suceder. Y mira lo que dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 19, porque es bien feo y bien duro, ¿no?, que sucedan estas cosas dentro de la iglesia. Personas que le falten el respeto a otras, que se levanten, que se fajen, que hablen en voz alta, que discutan. Es feo, ¿verdad? No queremos esto, pero mira lo que dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 19. Vamos todos para allá. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. Mira lo que está diciendo Pablo acá. Es preciso, y esta palabra preciso es como una obligatoriedad, como obligatorio. Esta palabra está puesta de una manera como obligatorio, necesario,
conveniente, dice Pablo, les conviene, a la iglesia le conviene que entre ellos haya disensiones. Esta palabra está que vuela la cabeza a alguien. ¿Cómo es que Pablo dice? Es preciso que entre vosotros haya disensiones. Les conviene que haya disensión. ¿Qué cosa es la disensión? La desunión, la herejía, el sectarismo, los grupúsculos que se hacen, los grupitos que se hacen. Incluso, me atrevería a decir, grupos aún por lucha de doctrina, que si calvinistas, que si arminianos, que si bautistas, que si pentecostales, que si este y que si lo otro, y haya disensión, porque podemos ser calvinistas, arminianos, pentecostales, bautistas, metodistas, y llevarnos bien, que haya unidad, que haya respeto, que no haya discusión, sino que haya respeto, amor, un entendimiento, una coinonía, una unidad. Pero si hay esa lucha, ese combate, no que si este no se va para el cielo, no que si esto no sirve, nosotros sí somos los ungidos de Dios. Amado, esas disensiones son necesarias en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. ¿Por qué razón? Dice la palabra, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Bendito sea el Señor. Mira cómo Dios toma la cizaña que el enemigo sembró y Dios se glorifica. Es que Satanás, haciendo algo para la destrucción, Dios lo usa para la bendición nuestra. Es necesario, es preciso, les conviene que entre vosotros hayan esas disensiones, esa desunión, haya esa disensión, esa herejía, que se levantó con la falsa doctrina, aquel que se inventó una secta nueva. Es necesario que estas cosas sucedan para que se manifiesten, para que se hagan manifiesto, para que se haga evidente los que son aprobados. Y me llama la atención cuando Pablo dice los que son aprobados, porque eso quiere decir los que están resistiendo en Cristo. Bendito sea el Señor. Los que están resistiendo en Cristo, los que soportan la prueba. Bendito, aguanta la prueba que ahí se manifiesta el aprobado. Aguanta esta palabra de Dios para ti. Soporta la prueba. No dejes que Satanás te robe el gozo ni la bendición que Dios te está dando. Y esto me habla a una iglesia que está permaneciendo fiel, un grupo, una iglesia, una unidad, una episinagoga, una congregación que está permaneciendo fiel. Y por más que se levanten, se inventó una iglesia, se inventó una secta, ellos dicen, yo no tengo que moverme de aquí, de esta congregación, yo tengo que resistir porque es la evidencia, la manifestación, la palabra que usa Pablo, la manifestación es como Dios lo saca a la luz de los que son salvos. Bendito sea el Señor. Y nosotros como iglesia tenemos la necesidad de madurar el pensamiento romántico de cómo debe ser la iglesia, porque hay cada quien que suena un violín en su mente. Una historia de Romeo y Julieta que para contarte de cómo tiene que ser la iglesia. Y cuando se topan con la realidad de lo que es la iglesia, se van decepcionados. Se van decepcionados de su propia ideología, de su propia cosmovisión. Porque verdaderamente la iglesia no es lo que el mundo piensa. Más bien, en Lucas capítulo 17, en el versículo 1, Jesús dice, y esto lo está diciendo Dios, el Hijo, diciendo a sus discípulos,
imposible. Mira, para Dios no hay nada imposible, ¿verdad que sí? No hay nada imposible, Dios todo lo puede, ¿verdad? Mira lo que dice Jesús para la iglesia. Imposible es que no vengan tropiezos. Porque no está hablando de algo imposible para Dios, sino que está hablando en el sentido del trayecto, del camino, del recorrido que la iglesia va a estar llevando. El Señor dice, imposible es que no vengan tropiezos. O sea, esto al llevarlo a 1 de Corintios capítulo 11, versículo 19, que Pablo dice, les conviene que hayan disensiones. Cuando Jesús dice, imposible es que no vengan tropiezos, está diciendo, van a venir tropiezos que son necesarios para la manifestación de los salvos. Amén. Bendito sea el Señor. Imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por el que vienen. O sea, tenemos que madurar el pensamiento romántico. ¿Y cuál es esa madurez, esa maduración? Bueno, cuidarnos de no ser nosotros los que hagan tropezar a las personas. ¿Cómo el creyente evita el hacer tropezar a la persona? Actuando según la palabra de Dios. Y voy a poner un ejemplo bien crítico, bien fuerte. Si tú como líder, tú como pastor, ves a una persona pecar en la congregación y para evitar dañarla, de que no se sienta mal o que se vaya de la iglesia, no le llamas la atención por su pecado, ¿estás haciendo más daño o menos daño? Más daño, porque le estás dejando correr con el pecado, y si esa persona no se arrepiente se va para el infierno. Pero la sangre de esa persona es sobre. ¿Por qué? Porque no le avisaste. Si luego de avisarle, si luego de regañarla, si luego de confrontar, porque hay pecados que se tienen que confrontar, porque hay pecados que Dios te los muestra a ti, te los saca a la luz a ti como líder, para que tú confrontes a esa vida, y luego que es confrontada esa persona, se va, se aleja de Cristo, la responsabilidad y la sangre es sobre esa persona. Por cuanto no escuchó la palabra de Dios. Porque lo que hizo fue, al escuchar la palabra, endurecer su corazón. En vez de arrepentirse y de humillarse delante de Dios, no de los hombres, delante de Dios, para buscar perdón y socorro. Por eso es que Jesús dice, mas hay de aquel por el que vienen, y no te halles tú entonces pensando que si le digo esto se pone bravo y se va de la iglesia y después fue por culpa mía. No se trata de esto. Tienes que llamarle la atención, tienes que corregirle su pecado, y si luego de hacer esto le da la gana de irse de la iglesia diciendo horrores, que lo haga. Su sangre va a ser sobre esa persona. Ya se le advirtió. Ahora, sea sabio cómo corregir, sea sabio cómo hablar. Se tienen que hablar con amor, pero el amor no significa debilidad del carácter, sino firmeza del carácter. Bendito sea Dios Todopoderoso. No buscando el hacer tropezar a alguien, sino buscando rescatarle y que se aparte de ese pecado. ¿Se sobreentiende esto? Amén. Gloria a Dios. Por lo tanto, tenemos que comprender lo que puede suceder dentro de la iglesia, destronando ese pensamiento romántico de lo lindo que es la iglesia sin ningún problema. Mira, Dios nos ha guardado aquí de muchas situaciones, bendito sea Dios, pero las hemos tenido feas. ¿Qué dice la palabra de Dios? En Hechos capítulo 20, versículo 30. Y vosotros mismos
y de vosotros mismos, o sea, entre la congregación, se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Está tremendo esto. Se van a levantar hombres que hablen cosas perversas. Oh, esta cosa se me activó. Cosas perversas. O sea, ¿qué hablarán? ¿Qué perversiones hablarán? Vamos a ver qué dice la palabra. Para arrastrar tras sí a los discípulos. Las cosas perversas que pueden hablar, cualquier tipo de falsa doctrina, manipulación, amado, para llevarse la gente. Y son los que hemos visto que dividen iglesias o apartan a las personas. Y entonces no podemos sorprendernos. No podemos decir, ay Dios mío, pero ya esto ya estaba escrito en la palabra, ya estaba advertido en la palabra. Amén. Por lo tanto tenemos que cuidarnos de esto. Se van a levantar hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por lo tanto, se sigue manifestando los verdaderos y los falsos. Y entre la congregación se levantan esta gente con deseos de liderazgo, con deseos de ministerio, y no son llamados por Dios, porque Dios no llama a un destructor dentro de la iglesia, así para enviarlas. No, aunque Dios permite el poder engañoso y Dios permite estos asuntos de juicio entre los verdaderos, se levantan estos hombres, estos cizañosos, hablando, sabrá Dios cuántas cosas que están mal, y llevándose a la gente, arrancando la gente. Eso sucede dentro de la iglesia. Y la señal que muestra la permanencia en Cristo tiene que continuar a pesar de todas estas situaciones. Amén. Bendito sea Dios. Tiene que seguir manifestándose. Y es sorprendente como escribe el apóstol Juan en la primera carta, en el capítulo 2, versículo 19, que pone, salieron de nosotros, mira este texto, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Le predicamos, le bautizamos, le discipulamos, pero los frutos que Dios evidenció que era cizaña y no trigo. Así que no se sorprenda, ay, pero yo pensé que era cristiano, tantos años en la iglesia y ahora mira lo que hizo. No era de nosotros. Amén. No era de nosotros, amado, no era de nosotros. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Mira, hay esta manera tremendo de verlo el apóstol Juan. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, dice el apóstol Juan. Si hubieran sido de nosotros, de los que somos salvos, de la iglesia del Señor, número 1, habrían permanecido. Número 2, lo habrían hecho con nosotros, en unidad. Bendito sea el Señor. O sea que me llama la atención muchos que hacen el brinca-brinca. Y sí, yo amo al Señor y yo creo en el Señor, pero no están permaneciendo con nosotros. Hay que tener ojo con estas personas. Ojo con estas personas porque puede parecer oro y no lo sea. Ojo con estas personas. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con
nosotros. No dice, no habrían permanecido en Cristo. No lo está diciendo así. Está diciendo, se hubiera quedado con nosotros en la congregación, congregándose, adorando, creyendo en Cristo, adorando a Cristo, obedeciendo la palabra de Dios, pero con nosotros, no lejos de nosotros, con nosotros. Hay que tener ojo, atención a lo que está diciendo el Señor acá, a través de la carta del apóstol Juan. Pero salieron para que se manifestase. O sea, se fueron, se apartaron, se fueron de entre nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros. Bien, mírale la importancia de permanecer quieto en la congregación. Se fueron para que se manifieste que no todos son de nosotros, que no todos son salvos, que no todos son cristianos verdaderamente. Por lo tanto, tenemos que cuidarnos nosotros de no errar. Bendito sea el Señor. Cito una vez más cuando el Señor dice, mas hay de aquel por el que vienen los tropiezos. Mateo 18, versículo 7, también lo escribe lo que el Señor dijo y dice, ay del mundo por los tropiezos. Hay un juicio para los que son de tropezadero. Hay un juicio para los que son de tropezadero. Porque es necesario que vengan los tropiezos. Mira cómo dice el Señor, es necesario que vengan los tropiezos. Ahí explicamos lo que es imposible. Cuando el Señor dijo, es imposible que no vengan tropiezos. Ahora el Señor dice, es necesario que vengan los tropiezos. ¿Por qué? Repito, se manifiestan los verdaderos de los falsos. Pero hay de aquel hombre por el que viene el tropiezo. El que genera el tropiezo, que hace tropezar al falso. Mira el amor de Dios aún por los que se pierden. Dice, el que hace tropezar, ese también va a juicio. Por lo tanto, nosotros como liderazgo, nuestro trabajo es edificar y no hacer tropezar. Es poner un pare al que está mal, y poner un pare no es hacer tropezar. Ahora, hacer tropezar es actuar pecaminosamente para hacer daño. Eso es hacer tropezar. Actuar conforme a la palabra de Dios no es hacer tropezar. Actuar conforme a la voluntad de la carne es hacer tropezar. Actuar conforme a la guianza de Dios no es hacer tropezar. Actuar conforme a la guianza del diablo, eso sí es hacer tropezar. Por lo tanto, cuidémonos como miembros del liderazgo de la iglesia de hacer tropezar a alguien, sino edificar las vidas, pero hacerlo maduramente, sabiendo cómo se identifican. Mira, la iglesia nuestra ha pasado por un proceso fuerte, ¿verdad? Este proceso identificó, manifestó los que son salvos. Este proceso que comenzó en el 2019, que Dios dijo, definición, se definió. Se definió. Los que permanecieron con nosotros son los de nosotros. Los que salieron, aunque salieron de nosotros, no eran de nosotros. El trigo y la cizaña, no se asuste, porque dice, bueno, ya estamos, ya sabemos los que somos salvos. El trabajo sigue. Ya sabemos ya en quién poner el esfuerzo y cómo trabajar con cada quien. Y Dios va a seguir sembrando semillas, pero también va a venir el enemigo y va a añadir cizaña. Tenemos que tener presente
que aunque la cizaña nos cause sufrimiento, tenemos que permanecer, porque esa es la señal de los que somos salvos. Amén. Dios te bendiga, es mi deseo. Padre, gracias en esta hora por haberme permitido dar esta enseñanza a tus líderes, Dios mío. Bendíceles, Dios mío, y a pesar de toda esta ola de fuego y prueba, Dios mío, que tú en tu gran sabiduría y amor has permitido, papá, te ruego que sean fortalecidos, ungidos, Señor, porque si algo tiene el zarandeo, es que la paja es quitada del fruto del trigo. Dios mío, sigue limpiándolos, sigue trabajando en ellos, sigue trabajando, papá. Limpia estos vasos para que se llenen de vino. En el nombre de Jesús de Nazaret, te doy las gracias, Dios mío. Amén, amén y amén. Dios te bendiga mucho. Es mi deseo. Amén. Mañana